¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con Ayelen Esker, escritora oriunda de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Actualmente reside en Montreal, Canadá. Ayelen es además periodista y ha ejercido la profesión tanto en gráfica como en radio, ha recibido infinidad de premios por su labor literaria por novelas, cuentos y poesías, y hasta ha sido jurado de un concurso de poesía inédita que se llamó Poesía sin Rostro en la Universidad Cooperativa de Colombia. Se ha formado además como correctora y tomado clases magistrales con grandes autores de la actualidad, de modo que podría decirse que ella trabaja todo el tiempo con las letras. Son sus obras literarias El mundo de abajo, Aitor y los niños fugitivos, Kamikaze, Estelas de un insomnio impertinente, que es una selección de relatos, y Entretiempo. También es un relato. Estos dos últimos están a disposición de los lectores para bajárselo gratuitamente de su página. Hechas las presentaciones del caso, le damos la bienvenida a Ayelen. Buenas tardes, Ayelen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no, por mi parte muy motivado por conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra, así que si estás lista, arrancamos. Claro, por supuesto. Bueno, vos sabés que yo a todos mis entrevistados le hago una primera pregunta informal. En general, no es directamente sobre la literatura, aunque siempre termina rozando ese tema. Pero en este caso, te voy a preguntar, ¿qué estás haciendo en Montreal? Bueno, sí, la respuesta también es un poco indirecta, pero termina rozando los motivos por los cuales también me arriesgué, que tienen que ver con la literatura. Bueno, yo estoy en pareja con otro artista. Él es un animador de personajes en 3D. Y bueno, hace unos 12 años atrás tuvo la oportunidad de mudarse a Nueva Zelanda en ese momento para trabajar, bueno, en lo que ama, ¿no? Eh, Ese primer año estuvimos separados, yo estaba en Argentina, estaba estudiando psicología en ese momento, y bueno, y él a lo largo del año intentó convencerme, ¿no? Hasta que en un momento me dice, vos no sos ni psicóloga ni periodista, vos sos escritora de alma, venite, yo te ayudo, yo te apoyo para que vos estudies, te formes y te dediques a esto. Así que bueno, con esa promesa me convenció, ¿no? Y esa fue la razón por la que finalmente abandoné la carrera de psicología, en ese momento ya estaba en tercer año, y bueno, y me fui para dedicarme a estudiar eh, literatura, para hacer cursos, talleres, masterclasses, bueno, y meterme en esto, ¿no? Y empezar a practicar, a escribir. Y directamente a partir de ese momento la literatura formó la mayor parte de mi vida y de mis actividades estaban destinadas a eso, ¿no? Así que bueno, desde en ese momento estábamos en Nueva Zelanda, pero de ahí por su trabajo, como él trabaja por proyectos, tuvimos que viajar a distintos lugares, así que estuvimos en Australia, en Singapur, vinimos acá también a Vancouver, en Canadá, y bueno, finalmente estamos acá en Montreal hace más o menos 5 años. Y bueno, esa es la razón. Y yo afortunadamente desde hace por lo menos 2 o 3 años ya me dedico full time a la literatura. ¿Y te has podido adaptar bien? Es como otro clima muy distinto al de Argentina, otro relacionamiento. Siempre tengo la curiosidad de pensar que las personas
de otros países no tienen el latinismo, la facilidad de conversación y enrosque que tenemos los argentinos. Sí, bueno, yo creo que las experiencias de cada persona son diferentes, pero en general todos sufrimos un poco el desarraigo por motivos de cada uno. Yo sufrí mucho cuando me fui a Nueva Zelanda. El primer año la pasé muy mal y sentía que todo era tan diferente. No solamente el idioma, sino la forma, como decís, de relacionarse, la forma de pensar la realidad, la forma de vivir. Todo era muy diferente. El sabor de la comida, del agua, todo era tan distinto que para mí fue abrumador en su momento. Bueno, y en cada país tuve ese momento de ajuste. Acá lo que ocurre en Montreal, Montreal es una ciudad muy cultural, donde yo afortunadamente hay una librería en español, que es la única de la ciudad, y llegué a ese lugar y bueno, conocí un montón de gente, de lectores, me hice muy amiga del librero. Y bueno, y es como que tengo también un poco mi pequeño mundo, ¿no? Mis relaciones, mis amistades están ahí, ¿no? Y todas hablan español, entonces de alguna manera encontré como mi lugarcito. Pero Montreal lo que tiene, Canadá en general, pero Montreal más todavía que Vancouver, un clima muy, muy difícil. En invierno tenemos temperaturas de a veces hasta menos 35 grados. Entonces, esa parte me costó muchísimo y sobre todo porque es un verano muy largo, perdón, un invierno muy largo, dura alrededor de 6 meses de ese frío intenso. A veces, obviamente no, enero, febrero, marzo son los meses más fríos, pero a partir de noviembre y hasta casi junio tenemos temperaturas de -10, -15, ya llegando en la primavera o aproximándonos al invierno, ¿no? Entonces es larguísimo. Ujú. Y obviamente tenemos mucho tiempo de oscuridad en el día, ¿no? Entonces tenemos muy pocas horas de luz y eso también a nivel emocional te afecta. Yo ahora ya estoy adaptada, acostumbrada y a mí la literatura me ayudó un montón porque al leer tanto y pasar tiempo escribiendo y trabajando con otros autores y demás, eh, no necesito tanto estar afuera, ver el sol, es como que yo me creo mi propio mundo, ¿no? Acá dentro de mi casa. Pero sí, es complejo, es difícil. Y a nivel relacional, ya te digo, tengo todo este grupo de latinos, de españoles y también gente de acá, pero bueno, menos. Yo me relaciono más con este grupo de lectores bueno, con los que tenemos tanto en común, ¿no? Ajá. ¿Y qué leen? ¿En Pero castellano? ¿Leen en castellano? ¿Leen en inglés? ¿En sí, qué idioma no, leen? no, leemos en español y leemos autores latinoamericanos y españoles, o sea, todos Ajá, hispanohablantes, no es que leemos traducciones. Y bien. dentro de este grupo hay gente de Canadá, hay gente de otros países, tenemos italianos, rusos, un montón de gente de diferentes Sí, es países que, cosmopolita. claro, aprendieron a hablar español, a leer en Ujú. español y van al grupo con nosotros. Y es genial porque obviamente tenemos... Mira, los libros, si bien hablamos de los libros y de las intenciones de los lectores cuando lo han escrito y un poco de la técnica y todo lo demás, la realidad es que también sirve de excusa para reunirnos y poner en común nuestras diferencias y similitudes, ¿no? De cada país, cada uno cuenta cosas que ha vivido, cómo es la cultura o la política o la sociedad de su país, ¿no? Entonces es muy interesante, son reuniones que realmente yo valoro muchísimo y disfruto un montón también. Ujú. ¿Sabes que se nota que estás en una especie de búsqueda de perfeccionamiento literario, todo el tiempo capacitándote? ¿Qué es lo que te Ujú. motiva? Em, Cuando yo era muy chica, yo siempre cuento que yo siento que nací, no, no es la realidad, pero es la sensación que tengo porque es desde que yo soy consciente, con un narrador interno. Entonces, yo siempre vi la realidad de una manera no ficcional, pero yo veía una situación y había un narrador que me contaba a su vez la situación que yo estaba viendo, ¿no? O me describía a una persona que yo tenía delante. Desde muy chica me empezó a pasar esto. Y también me pasa que empecé a pensar en personajes que se me aparecían y yo hablaba con los personajes como si fueran estos amigos imaginarios, ¿no? Entonces, en varias ocasiones mis padres se preocuparon y pensaron si me tenían que llevar a un psicólogo porque era como muy extraño todo. Y en ese momento, obviamente, ninguno de ellos pensó en que yo de alguna manera estaba ya escogiendo, ¿no? Un rumbo
artístico, porque de alguna manera le estaba dando mucho espacio a este mundo interno y a esta relación con ese narrador que se estaba gestando dentro de mí. Y yo escribía en ese momento y durante muchos años escribí por una cuestión de necesidad, de compulsión, ¿no? Estas ganas de sentarme a escribir, andaba siempre con un cuadernito, siempre inventando historias. Eh, y ya cuando me hice más grande y después que mi pareja me dijo, bueno, vos tenés que prepararte y dedicarte a esto y apostar por esto, ¿no? Ahí dije, bueno, si yo pretendo escribir para un público, yo tengo que tratar de darle lo mejor de mí a ese público, ¿no? Por una cuestión de respeto y porque cuando yo leía los libros me daba cuenta de que no eran personas que por hobby se sentaban a escribir, eran personas que realmente primero tenían cosas que decir y después habían aprendido cómo hacerlo, ¿no? Cómo transmitirlo. Y dije, bueno, sí, me tengo que preparar. Así que ahí empecé con talleres, con masterclasses, con, bueno, todo lo que pude absorber. Leía libros de narrativa, bueno, tomaba cursos y a medida que lo iba haciendo, más ganas me daban de saber y de entender y de aprender, ¿no? Eh, lo que sí tiene esto es que cuando vos sabes mucho, también cuesta que dejes volar la imaginación así libremente sin tratar de darle una forma, ¿no? A lo que estás haciendo. Entonces, obviamente, ese narrador interno es como que ahora tiene un montón de estructuras, ¿no? Pero bueno, yo lo hago en realidad y quise aprender y quise hacerlo bien, además para poder transmitir de una manera clara y cautivadora las ideas que tenía en la mente, porque a veces uno se pone a escribir y uno está entusiasmado con sus personajes, con la historia que quiere contar, pero no la cuenta de una manera atractiva. Entonces, ahí es como que el lector no se va a enganchar con eso, no se va a emocionar, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo quería aprender eso, las herramientas para tratar de hacer ese trabajo lo mejor posible, ¿no? Ujú. Y bueno, y me encanta, la verdad me encanta aprender sobre lo que me gusta y me gusta mucho enseñar también. He descubierto eso en los últimos años. Mm. Ahí veo que has transitado por distintos formatos, cuentos, novelas, poesías. ¿Hay alguno que te guste más que Mm. otro? Sí, yo de hecho me di cuenta, si bien creo que todo el mundo es capaz de hacer lo que se proponga con esfuerzo y demás, siento que hay formatos en los que uno fluye de una manera más natural que en otros y disfruta más. Yo siempre creo que uno tiene que disfrutar escribiendo porque eso, si no ocurre, el lector lo nota. Y con la poesía me di cuenta de que no me llevo tan bien, no fluyo tan bien en poesía. Me gusta mucho el cuento y la novela y, y cuando generalmente estoy con un proyecto grande, con una novela, me cuesta sentarme a escribir un cuento, porque es como que mi cabeza está como en modo novela, ¿no? Y yo convivo con esos personajes durante todo mi día, ¿no? Incluso a veces me voy a dormir pensando en ellos y hasta sueño con ellos. Entonces, es como que me absorbe el pensamiento 100%. Pero entre novela y novela, generalmente me gusta mucho escribir cuentos y a veces también me siento a escribir sin sentido, ¿no? Me siento a escribir lo que viene a mi cabeza, me siento a escribir ideas, conceptos, y a veces de esos pequeños relatos o conceptos aislados, después surgen textos mucho más largos y más complejos. Mm. Y dentro del bagaje con el cual vos construís tu background, tus cimientos literarios, Mm, debe haber libros que que te llamaron la atención y debe haber autores que te llamaron la mm. atención. ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención, tanto de autores como de libros? Bueno, yo siempre digo que no tengo autores favoritos, sino libros que me han impactado de autores. A veces el mismo autor escribe libros que a mí me resultan maravillosos y otros que por ahí no me generan tanto, ¿no? Pero hay un autor en particular que todo lo que he leído de él me ha fascinado y creo que no me queda, no creo que me quede mucho para leer de él, y siento que igual me va a fascinar cualquier cosa que lea, que es Oscar Wilde. Y yo crecí un poco con él porque cuando era muy chica, en la casa de mi abuela encontré un librito de aforismos de Oscar Wilde y yo tendría 10 11 años. Y me encantaban esos aforismos que eran muy profundos y muy de un
de una carga filosófica importante que en ese momento yo no era capaz de interpretar a fondo, pero ya me generaban una cierta emoción y una curiosidad, ¿no? Entonces, ese librito fue como que lo tuve durante años hasta que lo hice pedazos, igual me lo sigo guardando mi mamá. Pero andaba por todos lados, escribía las frases, las pegaba en los aforismos y los pegaba en las paredes. Bueno, él fue para mí una gran influencia y por supuesto a partir de ahí leí todo lo que él ha escrito. La única novela que él escribió, que es El retrato de Dorian Gray, es uno de mis clásicos favoritos. Así que él para mí ha sido una gran influencia. Y después he tenido a lo largo de mi carrera, de mi vida en general, he leído muchísimo. Entonces, en cada etapa ha habido libros que me marcaron, ¿no? Yo creo igual que uno no lee el mismo libro dos veces. Si uno lo lee a los 15 años y lo lee a los 30 no va a ser el mismo libro, no nos va a Sí, generar sí, lo mismo, no vamos a encontrar lo mismo, ¿no? es verdad. Entonces, en cada etapa de mi vida hubo libros que me han impactado para esa etapa que estaba viviendo y sin duda me ha dejado un rastro, ¿no? El último libro con el que me pasó esto es Desgracia, de J.M. Coetzee, que es ganador del Premio Nobel de Literatura en 2003, si no me equivoco. Y es un libro para mí maravilloso a nivel narrativo. Como autora, como lectora lo disfruté un montón, pero como autora también le saqué muchísimo jugo porque es un libro escrito en tercera persona equisciente en presente, una cosa que me parece muy difícil de hacer y que quede natural. Y él lo logró eh, con creces, la verdad. Entonces, no sé, lo tomé ahí como ejemplo y de hecho me interesaría probar ese tipo de narrador y ese tiempo verbal como un reto, ¿no? Escribir algo con ese tipo de narrador y en ese tiempo. Eh, y después de autores latinoamericanos, por ejemplo, tuve la posibilidad de charlar incluso con ella, con Sofía Segovia, que es una autora mexicana, escribió varias novelas, pero la que a mí más me ha gustado y me ha generado un montón es El murmullo de las abejas. Me fascinó ese libro. Después me gusta mucho este autor argentino Roberto Art, que para mí es un autor bastante complejo. Eh, el libro, uno de sus libros que también me ha gustado muchísimo y que a veces lo pongo de ejemplo también para este narrador equisciente, es Los Siete Locos. No sé si lo conoces. Roberto Ar, Roberto Art, sí, sí. exacto, sí. Eh, Después, Tiene ay, el tengo un montón. lanzallamas, tiene algunos libros, El Roberto Ar tiene lanzallamas, claro, el algunos. lanzallamas está relacionado con Los Siete Locos. Exactamente, es como una especie de continuación. Exactamente, Pues sí, sí. Ese los no. personajes del barrio son los mismos. Hay una frase ahí Exacto. que Roberto Ar pone en la boca de uno de los personajes, Erdosaín, que le Ujú. dice, ¿cómo vas a ser famoso? ¿Cómo vas a ser famoso si vivía a la vuelta de mi casa? Tiene ese tipo de frases así muy... Bueno, lo que Sí, pasa muy es que geniales. Mm. Roberto Dar tenía unas faltas de ortografía terrible y Claro, hacían fila para putearlo en la editorial donde trabajaba, sí, que le escribía a las aguafuertes sí, porteñas, pero se sí, recorrió el sí, sí. Lo mundo han y criticado. claro, pero en realidad Mm. el contenido, tenés que olvidarte del qué, Exacto. del cómo, pero el qué era Sí, fantástico, era fantástico. fantástico. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Eso es lo que siempre me ha gustado de él. Bueno, y nosotros recibimos el trabajo ya pulido en términos de ortografía y demás, ¿no? Claro. Lo que Pero, pasa, hay sí. jugadores como, no sé, Borges, por ejemplo. Ujú, Borges, eh, o lo tenés en el pedestal de las grandes ligas, o te mm, frustrás, digamos. sí. Viste, él tiene una mecánica dialéctica que es una Mm, especie de arquitectura, o sea, se sale de los sí, carriles de la literatura. Entonces sí. construye las frases de una forma que vos decís, bueno, es una síntesis de cómo se debe escribir algo. Ahora, yo no tengo ni para empezar, me comparo con él y me frustro. Pero yo tengo que Claro, buscar pero otra. sí. Lo que tenemos que hacer los escritores es no utilizarlo como referente, como espejo, que te guste lo que dice y cómo lo dice, pero no Mm, ponernos a decir, ponérselo como objetivo, porque esos son unos poquitos
no sé, Paul Ujú, Auster, no sé, Borges y no muchos más. O sea, habría que, mm, de la literatura inglesa habría que recorrer porque hay bastante y yo no ujú, manejo el idioma, con lo cual cuando leo algo sí, manejo, tengo que leer en general traducción, una traducción que sí, termina siendo la traducción de una persona distinta, sí, sí. distinta, que no es el autor. Exacto, exacto. Ujú, Pero con respecto a Borges, yo siempre dije, y es una opinión muy personal, pero la sostengo a lo largo del tiempo, yo siento que Borges ha sido un autor elitista, no ujú. quizá a propósito, era su nivel Claro, intelectual, juega su en nivel otra liga, educativo, juega en otra liga. exactamente, Bueno, pero es elitista, no, no es accesible para cualquier persona. Y incluso escuchar a Borges, las entrevistas que hay de él, él ya hablaba de esa manera, tan sí, erudita, tan elegante, que realmente es un placer escucharlo, ¿no? sí. Pero para leerlo hay que leerlo así, entendiendo que a veces uno va a llegar a interpretar hasta cierto punto, ¿no? De lo que escribe, de lo que ha escrito. Porque sí, no considero que sea un autor para todo el mundo. Ujú. Bueno, Eh, es un buen mm, momento para hacer una primera pausa y a la sí, vuelta continuamos, ¿te parece? perfecto. Bueno, quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos, a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de 8 niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Hertz, desafiarán la relación espacio-tiempo, recorrerán cuevas y túneles debajo de la Sierra de Córdoba en la búsqueda del santuario del agua de los Comechingones e investigarán el robo de un camión cargado de oro. Para su misión primaria, conocerán un raro objeto ancestral capaz de comunicar a los elegidos datos sobre el pasado, el presente y el futuro. El rollo de Ongamira, que deberán colocar en su cuna, en las entrañas de la tierra, donde se encuentra el santuario. A la sazón, un lugar mágico en el que las enfermedades se curan y el tiempo transcurre de manera diferente. Un lugar donde las paredes tienen extrañas inscripciones, incluso el dibujo de un mapa visto desde el espacio, pero anterior al descubrimiento de América. Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta del cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo? Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel Lupano.
Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Estamos de vuelta con Ayelén Esker, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Bueno, hemos recorrido otros autores, vamos a empezar a trabajar en su propio trabajo. Resulta que Ayelén trabaja como capacitadora independiente, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es tu trabajo como capacitadora? Y te agrego cómo dividís hoy el tiempo entre esa ocupación y el tiempo para escribir. Bueno, sí, capacitadora y a la vez también trabajo como correctora. Ujú. Son dos labores que también me gusta mucho hacer, eh, porque además yo creo que hay una situación de feedback, una situación de aprendizaje mutua cuando uno se relaciona con otro autor y trata de interpretar lo que el otro autor ha tratado de expresar, y a la vez cuando uno enseña, refuerza sus propios conocimientos y va descubriendo cómo el otro aprende y cuáles son las dudas que surgen en el otro, y eso también abre nuevos paréntesis dentro de lo que sabemos, ¿no? Bueno, yo lo que hago es dar clases particulares o mentorías que se llaman, ya sea enseñando los elementos del oficio, los recursos y demás, o ayudando a los autores a desarrollar una idea, ¿no? Tengo gente en las dos, en estas dos tipos de clases, digamos. Eh, y después, obviamente, recibo las obras de los autores que quieran corregirlos, no solo a nivel ortográfico, sino también estructural, ¿no? Entonces, a Ujú. veces les puedo dar una idea o decirles en qué parte yo Se considero que llama está un poco corrección más débil. ortotipográfica. Corrección ortotipográfica tiene que ver más con los errores de ortografía, la sintaxis, y Ajá. lo otro es más edición. Más Edición tiene que estructural, ver, digamos, ¿no? exacto, con la Mm, estructura de la novela, con el desarrollo de los personajes, los arcos, tanto de los personajes como de la trama, ¿no? Entonces, todo esto son como dos cosas diferentes. La corrección ortotipográfica te corrigen que esté todo correctamente escrito, pero no necesariamente van a revisar la estructura de la novela, si es cómo se maneja el conflicto, cómo se manejan como el clímax, los personajes, si hay un buen nivel de tensión, bueno, todo lo que tiene que ver con la historia en sí, ¿no? Entonces bien. yo hago las dos cosas. Hay gente que solo te pide corrección ortotipográfica y te limitas a eso, pero la mayoría vienen por las dos cosas porque yo creo que nos pasa a todos. Yo tengo bastante experiencia escribiendo y fui muy insegura siempre con respecto a lo que escribo. Me parece que la mirada ajena sobre el trabajo propio es fundamental, Sí. porque uno a veces pasa tanto tiempo con sus personajes y con sus ideas que pierde objetividad. Ujú. Entonces siempre está bueno eso. Sí, sí. Es el ojo del soldado en la trinchera. Lo único que ves es un poquito para adelante. Pero, Exacto. viste, tenés que mirar para arriba, para abajo. Fijarte que Ujú. no se te estén inundando los pies, ¿no? Exacto. Como todo. Exacto. Mm, Totalmente. Así que ujú. bueno, hago esto. Ahora el próximo domingo va a salir un curso que grabé también, es un curso grabado para que la gente que tenga intenciones de aprender, de profundizar con algunos conceptos, bueno, pueda acceder a esas clases. ¿Y Algún, dónde accedes a esas clases? ¿Qué estás a través de mi página web va a Ah, estar disponible. ajá. A ¿Y partir eso de es con ahí, costo? ¿Tiene un eso tiene un costo? costo, sí, Perfecto. porque me llevó más o menos un año prepararlo. Ujú. Traté de incluir todos los temas que son fundamentales en la narrativa de ficción y bueno, creo que va a ser de mucha utilidad, al menos fue mi intención cuando lo estaba preparando. Eh, Así que bueno, durante la semana generalmente trabajo bastante con otros autores en todas estas actividades, y los fines de semana siempre me tomo mi tiempo para sentarme, a veces a divagar con las letras y a veces cuando tengo ya un proyecto más encaminado a seguir construyendo
los peldaños, ¿no? Quiere decir que Obviamente escribís los fines de semana, digamos. los fines de Escribís semana, sí, es cuando los fines de escribo semana. seguro, seguro. Durante la semana a veces también lo hago. A veces no tengo tanto tiempo o la cabeza no me da porque estuve por ahí dando varias clases o revisando una novela y estuve todo el día trabajando con las palabras y al final es como que la cabeza un poco se te quema, ¿no? Entonces decís, Ah, bueno, necesito un poquito de fresco y ponerme en otra cosa. Pero disfruto tanto esto que yo no siento pesado en ningún momento estar trabajando constantemente con las letras. De hecho, mucha gente dice que soy monotemática porque es el único tema de conversación, los libros, los autores, las letras. ah. Entonces, bueno, sí. Bueno, Mm, hay en tu carrera, está muy vinculada siempre con las palabras, mm, y también está con el mensaje y la dialéctica, es decir, cuando eras periodista, mm, te expresabas de determinada forma, y como literata, me imagino que lo haces de otra manera. ¿Cómo te sí. llevas con estos dos lenguajes que son parecidos pero Eh, muy diferentes? sí, yo cuando estudié psicología, perdón, cuando estudié periodismo, Mm, había una clase que me encantaba, que era donde hacíamos periodismo de color, eran notas de color, ¿no? Entonces ajá, ahí contábamos como historias de la calle, ¿no? Historias de gente que le pasaba alguna situación y muchas veces lo inventábamos, muchas veces sacábamos de alguna noticia y teníamos como que contarlo, pero como un cuentito. Y siempre me fue muy, muy bien en esas clases, ¿no? Eran mis preferidas. Y después cuando tenía que hacer las clases bueno, de noticia, radio, todo ese tema como más serio, eh, me gustó mucho la estructura de la crónica. Viste que en la crónica te cuentan los hechos con un orden específico correcto. y con una intencionalidad, Ujú, respondiendo al qué, al cómo, al cuándo, al dónde, ¿no? Y eso a mí me ayudó sí, muchísimo a la hora de escribir ficción, porque si bien uno cambia la forma en que expresa lo que sí, expresa, sí, a veces ayuda a tener en cuenta ese tipo de contenido, ¿no? Que a ajá, veces cuando uno arranca una novela, en el inicio, ¿viste? Cuando en la estructura clásica se divide inicio, nudo, desenlace. sí, Bueno, en ese inicio deberíamos un poco responder a esas preguntas, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? El quién. sí, sí. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho en ese sentido. Y te voy a decir que yo en la época que estudiaba periodismo, también tenía una tendencia que mi estilo se volviera un poco más de tipo crónica, más periodístico, más directo, ¿no? Ujú, Y ese estilo directo quedó un poco fusionado en mi narrativa, ¿no? sí. Eh, Obviamente, la diferencia es que nosotros en literatura, en ficción, podemos utilizar todos los recursos del Claro, lenguaje, el ¿no? destinatario es Figuras, otro. exactamente, y Sí. todas estas figuras, ¿no? Retóricas y demás que enriquecen muchísimo el lenguaje, ¿no? Y la Sí. manera en la que estamos contando lo que estamos contando. Pero aún así uno puede mantener un estilo directo, ¿sí? Utilizando estas figuras también. Que eso es lo que la gente muchas veces o los escritores muchas veces se confunden, ¿no? Como que piensan que si escriben simple y directo, no pueden utilizar ese tipo de figuras. El tema es, bueno, cómo lo encastrás, ¿no? Cómo lo incluís y que quede digamos, bien homogéneo, ¿no? Que se lea homogéneo, pero se puede hacer tranquilamente. Y después tenés el estilo este más barroco, más cargado, más, con más florituras, más poético, que nunca fui, sí, cuando era chica, cuando era adolescente, quizá cuando en la época de que uno se enamora y tiene la cabeza como pajaritos, era un poco más de ese estilo más poético. Pero después disfruto mucho más los libros de estilo directo. Y bueno, y creo que también eso es lo que he adoptado para mí, ¿no? En mis libros. Sí. Así que es como una fusión. El periodismo me ha ayudado también a formar un Ujú. poco mi estilo. Bueno, ¿sabés qué me gustaría que nos contaras un poco de El mundo de abajo? ¿De qué se Ujú. trata? Bueno, El mundo de abajo está inspirado en una historia de la vida real. Es la historia de mi suegro. Yo a lo largo bueno, yo estoy en pareja hace casi 20 años, entonces tengo una relación muy cercana con mi suegro de muchos años
Y desde el inicio, él se embarcaba, él era maquinista de barco, ¿no? Y cuando yo iba a la casa, al principio estaba poco tiempo en la casa y llegaba por ahí los fines de semana, a veces pasaba una semana, después se embarcaba un tiempo y volvía. Y cada vez que estaba él en la casa, para mí era fascinante en la sobremesa, cuando terminábamos de comer, o de almorzar o de cenar, él se ponía a contar historias de su infancia, de su vida. Y siempre yo era la última que me levantaba de la mesa porque me fascinaba escucharlo, ¿no? Eh, y él tuvo una vida muy difícil, pero siempre con una mirada muy optimista, muy positiva, muy diferente a lo que uno pensaría, ¿no? El padre tenía un padre alcohólico, muy abusivo, y ellos una vida muy dura, eran muy pobres. Y él contaba todas estas anécdotas y lo hacía divertido, O ¿no? sea, buen Incluso contador además. exactamente, un gran narrador de historias. Ujú. Y yo desde siempre le decía, Américo, quisiera contar tu historia, por favor, me encantaría. Y él leía cosas que yo escribía, yo en ese momento tenía un blog, y él me decía, todavía no estás preparada, todavía no estás preparada. Mirá vos. Y después cuando me fui de Argentina y bueno, empecé con mi formación de una manera más intensiva y demás, empecé a escribir cosas mucho más maduras, empecé también a yo tener experiencias muy fuertes, muy difíciles, y eso me fue moldeando también, ¿no? Ujú. Como escritora, ¿no? Entonces él empezó a ver que yo escribía cosas que él disfrutaba leer, que le gustaba leer, y entonces un día me dijo, bueno, ya estás preparada, cuando quieras te cuento mi historia con detalle y vos ves qué haces con eso. Y bueno, así fue que un día, hace 4 o 5 años, eh, empezamos a tener como entrevistas a distancia, ¿no? Por WhatsApp. Y yo grababa, lo ponía en altavoz y grababa audios de 3 horas, 4 horas, ¿no? Hablando. Increíble. Sí, tengo muchísimas horas de grabación, muchas, muchas, casi 100 horas de grabación. Y después Y lo tenés que bajar a papel eso. exactamente, Qué locura. exactamente. Después lo que tuve que hacer es de a poco ir tomando lo que me servía, también creando en mi cabeza el lugar, porque esto es una historia real y ocurre en un lugar real. Obviamente yo empecé a ver videos, fotos, después él fue de viaje a ese lugar y me mandaba videos del lugar, me decía, bueno, acá pasa esto, mirá, esta es la fábrica, esta es el frigorífico, este es el río, ¿no? Y bueno, yo a través de él, de los videos, de su relato, me fui imaginando todo ese lugar, esa época, ¿no? Y bueno, y así fui tratando de armar la historia, porque fue como un gran rompecabezas. Él tiene una gran memoria y me contaba detalles. Y obviamente cuando yo iba armando cada capítulo, yo sentía que me faltaban algunos datos, entonces lo llamaba y le decía, escúchame, ¿y esto cómo era? ¿Y esto de qué color? ¿Y esto cómo sabía? ¿Y esto qué? Y con esta persona tal cosa, ¿no? Entonces, así es como que él me seguía dando información cuando yo necesitaba para terminar de armar cada capítulo. Y lo leyó cuando te lo terminaste, porque todo lo Por que me estás contando, supuesto, ¿y qué dijo? por supuesto. Él iba leyendo cada capítulo Ah, se lo ibas mandando, qué sí, sí, interesante. sí, sí. Y él como de alguna manera me aprobaba el capítulo. En realidad yo lo tomaba más como, viste, cuando uno trabaja, yo pienso que debe ser muy parecido a cuando uno trabaja con un editor. Que el editor te dice, sí, acá falta conflicto, acá esto está muy fuerte, esto está muy débil, esto, cosas así. Él no sabe de escritura de manera técnica, pero él ha leído muchísimo y de hecho cuando viajaba en barco, él se llevaba cajones de libros y bueno, es un gran lector también. Entonces, y además era su vida, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la ves bien reflejada, la ves bien, bien, los personajes los sentís reales, te sentís de alguna manera identificado con tu propio personaje, con esta voz narrativa que te di, bueno, y así fuimos construyendo esta historia. Al final, bueno, en todas esas horas de grabación, imagínate que nos reíamos a veces con las anécdotas y a veces era, él por primera vez en mi vida, después de un montón de años que lo conocía, lo escuché llorar, cosa que no hace nunca. Y para mí fue revelador, ¿no? Porque de alguna manera estaba, creo yo, en ese momento tramitando muchas cosas del pasado que él no había podido procesar, ¿no? Y estaba Ujú. procesando en ese momento, porque la historia es Ayudaste a dar bastante vuelta a dura. las páginas. Exactamente, de alguna manera fue como una terapia. Ujú. Y bueno,
Llegamos al final de la historia y yo decidí publicarla. Yo tengo un gran error y si hay otros escritores que me escuchan, probablemente hayan cometido el mismo error que yo o bueno, no sé, cada experiencia es distinta, pero me parece que es interesante comentarte esto. Yo nunca mandé mis trabajos a editoriales, a las editoriales tradicionales, nunca jamás. Supongo que hasta hace un tiempo atrás, a pesar de toda la preparación y el estudio y la práctica que he hecho, no consideraba que por ahí mi trabajo estuviera listo. ¿Viste? Esas cosas que uno tiene, esto del síndrome del impostor, ¿no? Que vivimos todos en Ajá. algún punto de nuestra carrera. Y nunca mandé a editorial tradicional. Además, yo sentía que obviamente se demoran a veces muchos meses en responder, no sabía bien a quién mandar, no quería desmotivarme con por ahí una respuesta negativa, cosa errónea, ¿no? Porque yo tendría que haber mandado a todas las editoriales que se me cruzaron por el camino, ¿no? Alguna te va a Sí. decir que sí. Y lo que hice fue mandar este libro a una editorial independiente en Argentina, que es la editorial de Los Cuatro Vientos. Ah, mira que vos, muy bien. Y sí, y con ellos trabajamos muy bien, o sea, el libro se imprimió con muchísima calidad. Bueno, fueron muy amables y trabajaron muy bien con esto. Y en la Feria del Libro del año pasado, sí, creo que fue el año pasado, lo invitaron a Américo, a la Feria del Libro, a mi suegro, y él fue con el libro y pensó que no iba a ir nadie a verlo y se encontró con un montón de gente y para mí fue maravilloso. Yo no pude ir, entonces estaba él ahí Estaba ahí y un montón de gente, representándote. claro, claro, representándome y además con su historia, ¿no? Fue tan emotivo que yo estoy muy feliz con ese libro por eso, por haber podido de alguna manera exorcizar sus fantasmas, fantasmas que él no había visto ni había aceptado tener y de pronto descubrió que tenía. Y por otro lado, de que haya podido vivir esta experiencia, ¿no? De que la gente fuera, lloraba la gente con él, fue una cosa muy linda. Ahora, a la Y vuelta de la pausa, que tenemos que hacer por sí, razones tecnológicas, te voy a sí, preguntar eh, que me des 4 o 5 tips de la novela, o sea, que me cuentes algo de la historia de Américo. Pero esto a la ok, vuelta, ¿te parece? sí, perfecto, dale. Bueno, ahí vamos. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Arturo Pérez Reverte. Tuitero consuetudinario, el célebre escritor español Arturo Pérez Reverte atendió a domicilio a un escritor Nobel que le preguntó: estimado don Pérez Reverte, disculpe, una consulta forense sobre mi novela. Hace 90 años maté a un personaje prota de una inyección de cloroformo y el cadáver fue embalsamado. Ahora, con una segunda autopsia, ¿encontrarán rastros en huesos, uñas o cabellos? Muchas gracias. A lo que el escritor le respondió: debería preguntarle a un médico porque yo no tengo ni la menor idea y creo que es la 10ª vez que me envía usted este mismo tuit. Empiezo a desear que le hagan a usted la autopsia por pelmazo. Un saludo y ya me contará lo que pasa. La frase de hoy, ante la pregunta del periodista sobre si le tiene miedo a la muerte, Pérez Reverte le contesta: no pasa nada, hace millones de años que los seres humanos mueren. Frases graciosas de gente aparentemente seria, en entre párrafos la parte. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Ayelen Esker, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y nos habíamos quedado con la historia real de Américo en el mundo de abajo, pero ahora necesitamos saber, por lo menos que nos des alguna pista de qué trata la Ujú. novela.
¿Cuál es el eje Bien. el meollo del asunto? Sí, bueno, a nivel estructural, sin querer, porque es por la naturaleza de la historia, yo lo que seguí fue la estructura del viaje del héroe. Entonces, esto Ah, implica claro. que es como el niño, que desde que es chiquito y desde que tiene uso de razón, desde que despierta a la conciencia, hasta una edad en su adolescencia, cuando acaba la historia. Bueno, la historia en sí tiene que ver con justamente todos los obstáculos que él fue encontrando y cómo fue descubriendo de a poco la vida y se fue relacionando con la gente que lo rodeaba, pero bueno, con este padre alcohólico bueno, que los castigaba muy duro, eh, que también golpeaba a la mamá, era como en el libro el narrador, que es el mismo protagonista, habla de un monstruo, ¿no? Que vive dentro de su padre y que despierta cuando él está alcoholizado. Entonces, bueno, un poco como él y sus hermanitos, porque fueron muchos hermanos, van transitando la vida y van superando situaciones y aprendiendo del dolor y también con momentos de mucha alegría, porque el padre también se embarcaba, de alguna manera él terminó siguiendo los pasos del padre. Él también se embarcaba y por ahí se iba una semana estaba en la casa, una semana no. Entonces esa semana que el papá no estaba en la casa eran juegos, era descubrir la vida desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva. Y por supuesto les pasaban otras cosas, ¿no? Con una madre también muy presente a pesar de lo sumisa que ella fue. Entonces es un poco el retrato de una época, de un nivel social, de una familia que, bueno, fue muy pobre, que tuvo que ir saliendo adelante y aprendiendo cómo seguir adelante a pesar de distintas cosas que les fueron pasando. Y el ¿Origen mundo de italiano? abajo, ¿La familia? origen, no, bueno, viste que somos una mezcla. Sí. Yo creo que hay algo. Viste que el Silván, o sea, es que nunca pregunté exactamente, pero sé que hay algo de español, algo de árabe, viste, no sé Ajá. bien con exactitud. Eh, pero bueno, la cuestión es, y el mundo de abajo, porque en esa época había muchas familias muy pobres, pero en esa época podían tomar un fragmento de tierra, un pedacito de un terreno y construirse su casa ahí, en este caso a la vera del río, y había muchas casitas como las de ellos. Eran gente muy trabajadora, muy hacendosa, que sabían hacer todo porque ellos se hacían la casa, ellos, bueno, aprendieron con el papá a hacer un montón de cosas, ya desde muy chiquitos fueron ganando habilidades y a pescar, a cazar y todo este tipo de cosas para sobrevivir también, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por eso el mundo de abajo, porque el mundo de arriba era el mundo de la gente de clase media hacia arriba, ¿no? Gente distinta, con otras posibilidades. Y bueno, y hay algunos encuentros también entre el mundo de arriba y el de abajo, eh, que bueno, que son también para el protagonista un reto, ¿no? Y cosas Ujú. para aprender de ahí también. La verdad que es Pero sí, interesantísimo. Muy interesante. sí, Muy interesante. sí. Y tu experiencia editorial, recién me hablabas de Los Cuatro Vientos, pero sé que Ujú. todos tus libros están en Amazon, Sí. pero todos tus libros están en otra editorial, no. No, solo el mundo de Solamente el mundo abajo. de abajo. Ajá. Sí, sí, sí. Bien. No sé, yo pienso que en algún momento quizá los mande a alguna editorial tradicional y busque una publicación que por ahí sea un poco más expansiva, quizá por el tema de la distribución y toda esta Sí. cuestión. Pero bueno, también estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo y en algún momento tal Ahora en un vez ratito vamos a hablar de los alguna. proyectos, vamos a decir porque me interesa mucho. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta que está muy relacionada con el zapatero a tus zapatos. Mm, Tus libros, ¿los corregís vos o los mandás a corregir a un tercero? buena pregunta. Yo tengo la gran fortuna de haberme relacionado en todo este camino con grandes lectores y grandes escritores. Tengo colegas a los que admiro profundamente
y muchas veces colaboramos uno con el otro y, y nos corregimos los libros uno al otro, ¿no? Yo tengo una amiga que la voy a nombrar porque realmente lo amerita, se llama Ángela Ruano, Ángela Arcade, es conocida como Ángela Arcade. Ella tiene un canal de YouTube que es muy, muy popular bueno, acá en YouTube. Y ella es bueno, ella tiene un máster en literatura y sigue estudiando y es una fanática como yo, somos muy obsesivas, muy perfeccionistas y muchas veces trabajamos juntas en distintas cosas, de hecho tenemos proyectos juntas y a futuro. ¿De dónde es? ¿De qué Eh, nacionalidad? Ella es colombiana. Colombiana. Y sí, y bueno, y ella es como lectora beta de todos mis libros, ¿no? Ella lee mis libros y me va corrigiendo y yo hago lo mismo con ella y nos damos opiniones y nos corregimos hasta las comas, imagínate todo. Sí, Somos muy, muy, muy así. Entonces, bueno, eso por un lado, también tengo otros colegas que leen mis trabajos, que me dan opiniones. Y en el caso del mundo de abajo, sí lo agarró un corrector profesional de ahí de la editorial y me hizo una corrección y no me gusta mucho decir esto, pero te lo voy a decir porque, bueno, ya que me preguntaste, cuando él corrigió el libro, yo después hablé con él porque tenía esa curiosidad, ¿no? Después que uno pule su libro y que te preparaste para esto y trabajas con otros autores, decís, bueno, no quiero ser una infame que está corrigiendo los libros de otros y no puedo ver que igualmente uno no es capaz de ver todos los errores o los problemas que puede tener su historia, como hablábamos al principio, sí, sí, hay cosas, uno no es objetivo, ¿no? Pero sobre todo a nivel estructural, por eso me gusta darle a lectores beta o a otros colegas que me hablen más de la estructura. sí. Pero este era un corrector ortotipográfico y después yo hablé con él y le digo, bueno, quiero que me digas a ver cómo encontraste la historia. Y me dijo, no, Yelen, fue un placer trabajar con esto porque realmente fue muy fácil, porque no encontraba muchos errores importantes, ¿no? Por ahí alguna cosa de puntuación o alguna letra que se me olvidaba o ese Sí. tipo de cosas, ¿no? Las discusiones de Entonces, las bueno, comas. claro, Y, bueno, esas no, cosas. no hay nada más lábil que una coma. Sí, además que, viste que depende cómo lo lea cada uno. Por Sí, ahí yo pongo una coma que para mí es una... Hay comas que son comas que van y van, claro, que son regla, las ¿sí? comas matemáticas, ¿no? Claro. Y La hay que después del otras, qué, exacto, ¿no? O el antes del exactamente, qué, exactamente, las esas van fácil. aposiciones, por ejemplo, que van entre Exacto. comas y ese tipo de cosas. Pero después hay comas que a veces el autor elige ponerlas por una cuestión de Sí. estilo, por una cuestión de Porque la querer darle necesita, una porque la, intencionalidad, claro, a claro, la frase, lo que sea. Entonces, bueno, ahí es donde juega este tema de que el corrector por ahí te cambia esa coma o te la quita y vos le decís, no, pero yo la quiero dejar porque quiero que haya una pausa en la lectura acá o porque me interesa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco complicado, excepto que uno no sepa nada de puntuación. Por eso yo siempre digo que los autores se tienen que formar, porque a partir de la puntuación, si uno conoce cómo son las reglas de puntuación, uno puede cambiarle el ritmo, a veces incluso hasta el ritmo a la historia o al párrafo o al capítulo, utilizando cierto tipo de puntuación, ¿no? Pero bueno, hay autores que tampoco hace falta saber todo de todo, ¿no? Y entonces ahí es donde entra a jugar el corrector. Por eso a mí me encanta también la parte de corrección, creo que no es solamente un trabajo técnico, me parece que también es muy creativo. Por esto que te digo, que a veces te toca leer una frase y decir, bueno, ¿con qué intencionalidad el autor escribió esto? ¿Haría falta una coma o un punto o dividirla en dos, ¿no? Y cómo eso te cambia un sí. poco, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es muy interesante dentro de lo que es la escritura. Bueno, Eh, mm, y el tema del maquetado, porque bueno, una cosa es que los mandes a una editorial y se ocupen ellos, pero los libros que mandaste a Amazon, ¿quién los maquetó? mm. ¿Quién hizo el arte de tapa? Yo, no el ¿Todo arte de vos? tapa, no el arte de tapa. Yo lo que hice todo el maquetado interno del libro, que son los Ajá, márgenes y todo lo demás, yo aprendí, yo soy una persona tan autosuficiente que es como que quiero estar metida en todo. Soy muy insoportable, soy muy perfeccionista. E incluso cuando he contratado gente me meto y le digo, no, pero esto se me lo hacía, esto así, esto... Y a veces digo, me lleva tanto tiempo de llegar a un acuerdo con alguien que hay cosas que las trato de aprender a hacerlas yo. Pero las tapas las hizo Guillermo Kelly, se llama, es un artista argentino que es dibujante, es absolutamente maravilloso. No sé si has estado en la página web, en mi página web sí has estado.
y las portadas son, las cubiertas, no se llaman portadas, Ajá. las cubiertas, las imágenes de cubiertas son bellísimas, de las del Mundo de Abajo y Editor y los Niños Fugitivos, las hizo él. Además, él conoció un poquito de las historias para ver cómo transmitía eso en esas imágenes, ¿no? Y me pareció absolutamente bellísimo. Además, son imágenes eh, horizontales, entonces ocupan la parte de adelante y la parte de atrás del libro. Son muy, muy bellas. Y estoy muy feliz con ese trabajo. Eh, y después tengo una amiga que es ecuatoriana, de acá, que ella se llama Verónica, eh, y Vero me hizo la portada de Kamikaze y de el libro de relatos que está en la página web. Bien. Así que no, en la parte de imagen yo contrato artistas porque me parece bueno, ese es otro oficio, ¿no? O sea, Claro, como tal es la cual, escritura para nosotros, ¿no? tal cual. Es ¿Y otro con qué oficio. maquetaste? ¿Con InDesign o con Word? Maqueté en Word, maqueté de la manera Bárbaro. más fácil que Es lo había que y es lo siguiendo más los fácil. pasos, claro, siguiendo los pasos que encontré en la misma página de Amazon, ¿no? Claro. Es una cuestión de ponerse, sentarse y tiempo y Sí, probar y... Mm, bueno, para que me conozca, yo hasta dos de mis libros están no solo mm, maquetados y el arte de tapa hecho por mí, porque me manejo bien con el ujú. tema del diseño y del diseño digital, sino que además los encuaderné y los Qué imprimí bárbaro. yo. Me compré una máquina, una láser, y Wow, me aprendí a hacer toda la parte, o sea, me hice también como vos muy obsesivo el tema y la falta de presupuesto. claro. Eso te eh, vuelve a- muy a- creativo y también. tenés que ser creativo. Entonces mis Mm, libros, el segundo y el tercero, salieron mm. hecho foto en casa. Mirá. Y era el motivo por el cual los vendía fácil. Yo iba a las ferias Mm, artesanales y ujú. cada vez que veía un tipo que andaba dando vuelta por el stand o por el chiringo, le decía, vení, acércate, te cuento. Mm, Y entonces le explicaba todo el proceso y le terminaba vendiendo el libro, porque el tipo se qué condolía y dice, bien. bueno, este lo escribe, lo maqueta, lo edita, lo imprime, Claro. y lo sale a vender uno por uno. Así que, Mm, bueno, es eso. Hay que, qué bárbaro. es lo que te obliga a ser ingenioso. Y con lo que seguramente tenés que ser muy ingenioso es con el marketing. ¿Cómo te las arreglas con el marketing en las redes? Perdón, te voy a hacer una acotación con respecto a lo que Sí, decías vos. Viste, no sé si conoces el autor Eloy Moreno, Eloy Moreno, que es español él, y hacía lo que haces vos. Y bueno, y un día, él así, con la maletita andaban, iba con la maleta y se ponía en algún lugar a leer, a vender libros, se pedía permiso en las librerías, y así se sí. hizo muy famoso él. Bueno, hoy se ha publicado por editoriales grandes y todo. Pero me acordar a la historia, esa historia, ¿no? A veces Sí. uno, si no es uno el que defiende su trabajo, ¿no? Es No hay muy vuelta, no hay difícil. vuelta. Yo Y mis es muy libros los hago difícil, vender yo, ¿eh? Uno por uno. Tengo claro, mi página web, los vendo, me aprendí claro. a hacer mi propia página, con lo cual tengo mi tienda, Mm, vendo mis libros, ujú, nada más que mis libros, no vendo libros de otros, y hago todo ujú, el trabajo, bueno, en las redes sociales, tengo un podcast. ujú. Entonces, Y claro, los miércoles y los jueves promociono a través del podcast, me claro, doy a conocer, mm, gano prestigio, y después claro, los lunes, martes y viernes hago posteos de cosas que tienen que ver con mis trabajos. En este momento estoy mm, lanzando mi quinta novela, que se llama este, Los ritos mayores del agua, y ujú, estoy todo el tiempo metiendo cosas en las redes, todo el tiempo, todo el tiempo. claro. Y ahora Bueno, ese tengo es otro el trabajo 6. también. Claro, es Mm, mucho trabajo, por eso te quería preguntar. Bueno, ahora te lo contaste, te cierro el tema porque mm. me metí a hablar de mí, es un error, pero bueno, ya por lo menos lo cierro. No, por favor, es una charla entre escritores. Ahora el 6 de octubre tengo el lanzamiento oficial que lo hago de manera virtual. Es decir, hago una Qué presentación, bueno. invité a una escritora amiga que se llama Magela de Marco, ella leyó el libro, lo va a presentar ella y yo voy a hablar sobre el agua y sobre el mensaje del agua, que es de lo que trata Mm, la novela. interesante. Y el jueves 12 de octubre voy a estar presentándolo personalmente en Córdoba, Mm, Argentina,
porque es un Mm. libro que habla mucho de las sierras de Córdoba, de los mitos de los comechingones, de un mundo subterráneo, de las tierras de Erx, que tienen personajes luminosos y en este caso son personajes líquidos, Ujú. y de 8 chicos que encuentran una aventura y nos van a salvar a todos en el futuro. Wow, Bueno, no importa, de eso trata. Y eso lo voy a interesante. presentar el Sí, jueves 12 de octubre, justamente el día el lo de que la raza, antes la, era el de la raza, la ahora es diversidad. del respeto Diversidad. a la diversidad, y porque habla mucho de los comechingones, y lo voy a presentar en Ujú. Córdoba con la persona que hizo el diseño del Museo Antropológico de Córdoba, y con un Ujú. escritor cordobés que es mi corrector. Con lo Qué cual, bien. y después el domingo, que es 15 de octubre, que 15 de octubre, a las 6 de la tarde voy a estar firmando libros en la Feria del Libro de Córdoba. Mirá qué bueno. Bueno, O capaz sea que te que, cruzas con Cristian, claro, bueno, esa es la Cristian idea. Paolini. Ya quedamos con Cristian de ver si nos Qué encontramos, aunque bien. sea a tomar un cafecito, a conocernos. Bueno, porque viste Bueno, que tiene sus cosas, esta profesión tan claro. linda de No, juntarnos sí. y, como se Mm. decía antes, yo rasco tu espalda, tú rascas la mía, ¿no? Así que Exactamente. bueno. Bueno, pero hablemos de Totalmente. tu marketing y tus redes sociales. Yo te voy a ser sincera, a mí las redes sociales no me encantan. Te aburren. No me encantan, pero tengo un grupo de gente, una linda comunidad que he ido formando a lo largo del tiempo, que realmente es súper interesante y súper lindo intercambiar opiniones sobre libros y dejarnos comentarios y hacernos recomendaciones de las lecturas que vamos leyendo y que nos van gustando. Me parece súper interesante toda esa parte. Me cuesta mucho vender mis propios libros, me cuesta un montón. Vos me llamaste para la entrevista y te lo súper agradezco porque yo me cuesta un montón hacer cosas y hablar de mis libros y ofrecerlos, me cuesta mucho, que tiene que ver con toda esta misma, mi personalidad, que soy insegura, que soy perfeccionista, que me parece que nunca es suficiente, ¿no? Eh, Así que nada, esa es la parte en la que más flaqueo, en la parte de marketing y de vender. Pero bueno, tengo amigos que son maravillosos y que siempre me están apoyando en ese sentido. Tengo este amigo socio que es productor en Colombia, que bueno, que me ayudó con el curso, que fue el que me impulsó a hacer ese curso. Y me dijo, Ayelen, vos podés hacerlo, vos sabes mucho y yo te voy a ayudar con esto. Y bueno, y trabajamos un montón con eso. Y bueno, eso. Y después amigos que me he hecho en las redes, como Cristian, que lo conocí el año pasado en Buenos Aires, que viajó hasta allá para conocernos, que yo iba desde acá. Y como él, a muchas otras personas geniales, no solamente de Argentina, de todo el mundo, que me apoyan un montón. Así que nada, eso. La verdad no hago muchísima publicidad, Bueno, pero ahora me ha ido vas a bien. tener un lindo motivo para contar todo esto que estamos grabando. Eso lo tenés que Sí. hacer, contar por tus Claro, amigos. obvio. Entonces, No, la y lo gente voy te a va a conocer, compartir, por te va a supuesto. conocer más gente, a vos y a mí, no, obviamente, pero Claro, te va a conocer más gente. Porque esto, digamos, ¿para qué se hace este programa? Se hace para ayudarnos mutuamente a conocernos, claro, para claro, seguro, generar las condiciones para que la gente nos conozca. Bueno, seguro. me gustaría que tomando ya la recta final, hablemos de proyectos. ¿En qué andas? ¿Qué estás escribiendo? Mira, en este momento me he pasado a lo que me faltaba, que es, estoy escribiendo el guión de una serie, que va a ser una serie animada de Dark Fantasy, fantasía oscura, que lo estoy haciendo con mi pareja, que él es Ajá. animador. ¿Animador Estamos en qué? ¿En tres creando, d claro, en 3D, en ¿Qué 3D. trabaja con Maya, con 3D Studio? ¿Con qué trabaja? ¿Sabes? Eh, con los dos, en Ajá. realidad. Sí. Sabe mucho, él es un gran
¿cómo se llama esto? Animador, sí. Sí, sí. No, pero es muy tecnológico, sabe mucho de Ah, tecnología, sabe de muchos programas, de muchas cosas, y me bueno, imagino que obviamente es debe tener animador. una pieza en la casa llena No, ¿no? sí, es un escritorio que parece una cama matrimonial, más o menos. Lógico, Es lógico. Con los impresionante la cantidad servidores, todo de fresquito, ¿no? aparatos que tiene. Sí, Sí, tiene una cantidad de cosas. Bueno, acá igual, viste que ahora en las máquinas nuevas son mucho más finitas y no necesitan tanta cantidad de coolers y de cosas. Son como mucho más eficientes, con sí. menos gasto energético y toda esta cosa. Lo que pasa es Pero que sí, tiene sí. ¿Y tiene varios monitores. dónde que Mm. la van a presentar en Netflix o en alguna de esas Mira, streamers o no? no, estamos creando la historia. Bueno, no sé, vos sabrás que estas historias llevan mucho tiempo y uno tiene Sí. que ir desarrollando muy bien los personajes, el conflicto, la trama, los giros, bueno, toda esta cuestión. Y mientras estamos trabajando en esto ya lo hemos presentado y, o sea, estamos aprendiendo cómo hacer pitch, que el pitch es una Sí, presentación que vos haces de un delante de, minuto. bueno, La los tenés que presentar productores. en lo que sube el ascensor. Y con Claro, eso te la bueno, tienen que comprar. sí, esto es un poquito más, te dan un poquito más de tiempo, pero bueno, estamos con un equipo que nos está preparando para eso. Ajá, Así que bueno, es súper interesante porque obviamente de acá van a surgir un montón de contactos también, vamos a sí. tener que reclutar otros artistas, pero bueno, estamos con ese proyecto súper emocionados. Y después yo por mi cuenta estoy intentando escribir una novela ya hace varios meses, voy escribiendo de a pocas páginas y por ahí me freno un poco porque me cuestiono a ver si este es el narrador adecuado, si este es el tono adecuado, ¿no? Bueno, así que estoy como muy de a poco, es sobre un tema que ya tengo, que no te lo voy a comentar porque no sé cómo lo voy a definir, pero es un tema que ya tengo en la cabeza hace varios años y me parece súper importante eh, hablar de esto, ¿no? Así que nada, estoy trabajando en eso, pero con mucho más pausado que la serie. Estamos con la serie como más activos. Y bueno, y también estoy intentando escribir cuentos, quiero hacer algo visual con los cuentos, con cuentos, no sé bien todavía qué, pero bueno, ya he escrito varios cuentos y Y algo también que visual que cuentos algo que dejen. trabajarlo con tu marido. Claro, queríamos hacer como si fueran videos con imágenes, animaciones y cosas, y ir narrando los cuentos con voz en off sobre esas imágenes y sobre lo que va pasando en pantalla. Pero bueno, viste que como la animación lleva un montón de tiempo. Para hacer tres Ah, segundos de animación a veces estás un mes, entonces es sí. complicado eso. Entonces Y otro estamos tanto de tratando de. render, Claro, de ¿no? todo, iluminación, modelado, animación, todo, es todo mucho tiempo. Una Entonces locura. queremos encontrar una manera simple, pero atractiva. Bueno, estamos como en esa búsqueda. Yo Así que son un montón de proyectos, pero. tengo Mm. varios cortos hechos en 3D, Mira. con 3D Así que vos Studio también sos Max. animador. Claro, y di clases en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda sobre cine de animación Mirá. Mm, y 3D, mm, pero no soy un buen constructor. Yo, digamos, cuento bien la historia, no hago mm, personajes lindos, digamos, no soy claro. un artista del diseño, soy un contador de historias. Entonces mis Bueno, historias no sé si. se tolera el argumento más que Claro. el dibujo, Bueno, digamos. ¿has visto alguna vez South Park? Me No, imagino. ¿qué es? Bueno, South Park es una Ah, serie Sopa, sí, animada. perdóname, Sí. perdóname, sí, Ah, sí ok. que lo vi, sí, lo Bueno, vi. la animación o sea, los muñecos son horribles, la animación es horrible, pero las historias son Claro, espectaculares. Entonces, ahí lo que vende es eso, es la historia, ¿no? sí, Entonces, es muy relativo todo, ¿no? ajá. Esto. Entonces, bueno, sí, hay que enfocarse mucho en la historia. Por eso en eso estamos. Pero bueno, son muchos proyectos y lo que sí he intentado, en lo que sí he intentado trabajar mucho en los últimos años es en la paciencia. Yo soy muy ansiosa y a veces hay proyectos que te llevan años. Entonces uno tiene que estar tranquilo y disfrutar el proceso y no eh, como atropellarse y sacar cualquier cosa por sacar y nada más. Entonces, bueno, estoy respetando los procesos y tratando de disfrutar Ajá. de lo que vamos haciendo. Eh, ¿Dónde consigo Kamikaze y dónde consigo Los Niños Fugitivos?
Como dijiste, en algún momento están en Amazon Ajá. para, o sea, descarga digital o impreso. O Obviamente en el papel. impreso para lo que es Latinoamérica está Imposible. complicado, está Sí. complicado. Yo quise mandar algunos libros y era carísimo. Suponte, el envío ya sale 3 veces más de lo que sale el libro, y en Lógico, dólares. sí, 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 Entonces sí. es durísimo. Pero bueno, Imposible. está en formato digital ahí. Si hay gente con muchísimas ganas de leerlo y no lo puede conseguir, se puede contactar conmigo y yo se lo paso sin ningún problema también, obviamente en formato digital. Sí. Y después El Mundo Abajo sí está en Argentina, Ajá. está en varias librerías. Yo en este momento no estoy segura en cuáles porque en algunas ya se ha acabado, en otras sigue estando, pero bueno, de Los Cuatro Vientos, si entran en la página de la editorial de Los Cuatro Vientos, el libro está ahí, ¿Cuántos así libros que también. imprimiste? Creo que fueron como 400 o algo Ajá. así. Sí, sí. Sí, mm, Bien. sí, Yo por primera vez este año recurrí a una editorial, mm, digamos, una editorial independiente. profesional, digamos, Sí, profesional, sí. aunque tengo que pagar Ajá. yo, ¿no? Obviamente, pero Claro, claro. trabajan muy bien, se llama Tinta Libre, se Ujú, puede trabajar muy bien con ellos, aparte toda la parte de marketing la tienen recontra clara, me han capacitado, me han claro. dado todo el material de marketing, así que estoy muy tranquilo desde ese punto de vista. Ujú, ujú. Y bueno, es todo un trabajo de aprendizaje, ¿viste? Que tenés que hacer con eso, Seguro. ¿no? La verdad es Mm, que mm, está muy difícil la distribución, está muy difícil mm, mm. la compra, y bueno, en Argentina particularmente está muy En difícil la Argentina, economía. eso te iba a decir, eso te iba a decir. Como no debería ser así, pero lamentablemente hoy en día los libros son un lujo, Sí, sí, en Argentina. sí, Entonces, sí, pero bueno, ojalá que cambie toda esta situación pronto y que todo sí. mejore. Ujú. Ojalá. Bueno, eh, yo hago una pregunta antes de cerrar cada programa que tiene que ver con la ausencia, ¿viste? Cuando uno ya no está, ¿qué es lo que Mm, queda de uno, ¿no? El espíritu, el mm, alma, el recuerdo. mm. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Ay, es que realmente en algún momento sentí que por medio de lo que uno hace, sea lo que sea, uno deja un rastro y bueno, y ese rastro permanece, sobre todo si uno es artista, en el caso nuestro quedan los libros escritos donde sea que estén, pero quedan ahí, son parte de uno, ¿no? Más allá de que uno sea conocido, ¿no? Después con el tiempo yo tengo una mirada un poco pesimista, que no es pesimista, pero porque para mí no es pesimista, pero por ahí para el resto de la gente sí. Yo realmente no estoy pensando en que quisiera que me recuerden de una manera especial. No sé, trato de vivir la realidad hoy y de disfrutarla y de conectarme con la gente hoy y de alimentarme de las experiencias que tengo con otras personas, de los vínculos que voy formando. Y si en esas personas a las que uno llega y uno toca de alguna manera, a veces por medio de los libros, a veces de manera física, a veces de manera virtual, en el caso nuestro ahora, ¿no? Con todas las opciones que tenemos de comunicarnos, ya es suficiente. No sé, no estoy pensando en cómo quisiera que me recuerden, la verdad. Eh, Me parece importante que mientras estamos acá hagamos las cosas lo mejor posible y nos vinculemos desde el amor, desde la comprensión, desde la colaboración. No sé, me parece que así vamos a quedar de alguna manera en la mente de las personas con las que llegamos a relacionarnos así, ¿no? No sé si te estoy respondiendo a lo que me Sí, porque preguntaste. vos respondés lo que sentís que tenés que responder, yo ahí ni me meto. Sí, sí. ¿Y cuáles son tus redes sociales, sitio web y todas esas formas de comunicación que tienen los que escuchan el programa para contactarte? Yo tengo mi página web, que es por donde puedes llegar a todo lo demás. Mi página web es www.ayelenfesker.com. O sea, es mi Ajá. nombre y todo en minúscula, www.ayelenfesker.com. Bien. Y Ahí se después pueden tengo, bajar los textos que tenés ahí hay para textos, descarga sí, gratuita, con lo cual sí, muy interesante por lo menos conocer la página y bueno, y llevarse una historia claro, para claro. divertirse y para pasarla bien. Sí, sobre todo porque yo creo que de esa manera también la gente conoce un poco el estilo de uno, Ajá, cómo uno escribe, qué tipo de historias se escribe, ¿no? Entonces después, bueno, sí. me interesa,
veo si me compro los libros o no, no sé Es una cómo es. degustación. Haces una Claro, degustación. aunque hay libros que, el libro de relatos ya lo escribí hace bastante tiempo, ¿no? Tendría Ujú. que renovar un poco eso. Pero bueno, igual eso lo escribí yo, así que es parte de mí también. Y bueno, y por medio de la página ya de ahí tienen el contacto de email, tienen el contacto de Instagram. Facebook no lo Bien. uso mucho, la tengo, pero no lo uso demasiado. No tengo TikTok, no tengo, ¿cómo se llama esta otra tan famosa TikTok, red? No, la otra red, ay, se me Facebook, está no. saliendo ahora. No, la otra que todo el mundo usa para decir cosas feas, más Ah, que nada. Twitter, no, Twitter, no, se me Twitter había no, ido del... es No para tengo, no. enfermarse, no, no, Sí, eso sí, no. sí, Los escritores, sí. creo yo, ¿no? Que lo mejor que Mm, podemos manejarnos es con Facebook cuando la edad mm. de nuestro público objetivo es la Mayores de 35, 40, 30. mayores de Sí. 30, estamos bárbaros. Y después, Sí. para vender, la que dicen que mejor vende es Instagram. A mí me funciona mejor Facebook que Instagram, pero bueno, más o Ajá. menos este, mientras que tengas esas dos más bien vinculadas. Y me parece que tiene muy buena difusión YouTube. A mí me va bien en YouTube. Ujú, Yo hago una ujú, versión del programa, la hago en audio, en video, con mm, lo que grabamos en la radio, pero además le agrego un poco de imágenes mm, y todo lo que se pueda animar se anima, ¿no? ujú, Y bueno, pongo publicidades de mis libros ahí qué sé yo, viste, como para ujú, hacerlo más completo. mm. Y tengo más visualizaciones en YouTube que en la suma de las otras dos, Mira, generalmente. qué bien, qué bien. Y además la gente se prende y debate y Ujú, critica y dice, che, ¿por qué no haces tal cosa? Y bueno, y eso ujú. está bueno porque te hace crecer como Claro, profesional y también claro. como en la misma red. Ujú, totalmente. Bueno, Ayelen, ha sido un verdadero placer conocerte. Eh, Igualmente, igualmente, Marcelo. Lindo programa, hemos hablado de un montón de cosas. Yo creo que tengo para laburar media hora más con vos, pero vamos a aburrir a la gente. Sí, sí. Pero tengo muchas preguntas, me quedaron preguntas pendientes. Quería hablar Bueno, un poquito de Kamikaze y de los niños fugitivos, pero bueno, ya se hizo un programa de una hora y sí, la sí, ya gente está. va a escuchar que va a mirar que dura 1 hora 40 y va a salir corriendo. Sí, no, por favor. Sí, Así sí. que bueno, un verdadero placer haberte conocido. Te mando un beso muy grande. Igualmente, igualmente, Marcelo. Gracias. Ojalá que salga bien lo de la serie, porque me parece que ahí tenés Sí, un pequeño cofre de tesoros. sí, en eso estamos. Vamos a ver cómo Bueno, nos va. te Pero deseo bueno, muchas mucho éxito. gracias. Muchas gracias por Hasta la invitarme vuelta. y placer. Chao, Gracias. chao. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.